Mi esposo me dejó tras la cesárea y descubrí su recaída. Me prohibieron subir escaleras por 3 semanas. Esa misma tarde, él se fue y me dejó con 2 hijos. Faltaban pocas semanas para que naciera nuestro segundo hijo cuando mi esposo empezó a sentirse como un extraño en casa. No era una pelea puntual, era una distancia rara, como si estuviera aquí solo con el cuerpo. Antes de casarnos tuvo una etapa pesada con drogas, mentiras, deudas y gente peligrosa. Llevaba años limpio, con trabajo estable, y yo me aferré a la idea de que lo peor ya había quedado atrás. Luego aparecieron señales que no encajaban, salidas cortas con excusas vagas, duchas eternas al volver, el celular siempre boca abajo. Si preguntaba dónde estabas, me tiraba uno en pieces como si mi preocupación fuera el problema. Una noche se durmió con el teléfono desbloqueado. Lo revisé y encontré mensajes con un contacto sin nombre, fotos que no eran para mí, planes para verse, frases de cariño y una confianza que me partió en 2. Seguí mirando y vi transferencias pequeñas repetidas y mensajes hablando de piedras y direcciones en un barrio al que nunca íbamos. En redes terminé encontrando una foto, él con flores, sonriendo como no sonreía conmigo, al lado de una mujer que parecía parte de ese mundo de consumo y caos. Esa madrugada lo enfrenté. No negó lo esencial, se dedicó a atacarme por revisar el teléfono, a llamarme exagerada y loca. Mientras discutíamos sentí una presión horrible y noté humedad en la sábana, no era solo estrés, algo estaba pasando en mi cuerpo. El hospital fue luces blancas y voces rápidas. El bebé se atascó y en minutos ya hablaban de cesárea de emergencia, yo lloraba de miedo y traición, y él me susurraba que yo lo estaba arruinando todo por hacerme la cabeza. Empezó a gritar en la sala que yo siempre hacía shows y que seguro estaba fingiendo para manipularlo. El personal se miró, llamaron a seguridad y lo sacaron, yo me quedé mirando el techo, agradeciendo que no estuviera cerca y odiándome por sentir alivio. Nuestro hijo nació sano, gracias a Dios. Yo quedé hecha pedazos, con el cuerpo abierto y la mente en ruido. En el cuarto mi hermana me mostró una historia que él subió, un ramo con un mensaje cursi dedicado a esa mujer, el mismo día que nació nuestro bebé. Al darme el alta, el médico fue clarísimo delante de él, reposo estricto, nada de escaleras, nada de cargar peso, solo alimentar al bebé y descansar por 3 semanas. Él asintió como si fuera el esposo responsable, pero yo ya no confiaba en su actuación. Llegamos a casa y en menos de 2 horas dijo que iba a resolver algo rápido y se fue. Me quedé sola con el recién nacido y nuestra hija mayor, vivíamos en un departamento arriba, 2 pisos por escalera y el auto estaba abajo. Esa noche no volvió. A la mañana siguiente tuve que bajar con el bebé pegado al pecho, el bolso y mi hija de la mano para llevarla a la escuela, sintiendo la herida arder con cada escalón, lo repetí otras veces ese día porque no tenía opción. Cuando él aparecía, olía raro, hablaba rápido y evitaba mirarme. Si yo decía me duele o no puedo con las escaleras, me contestaba que otras mujeres parían y ya estaban cocinando, que yo solo quería controlarlo. Al 5.º día, calentando una sopa, me mareé y vi sangre. Me senté en el piso y llamé a emergencias. Cuando llegó, en vez de preguntar si estaba bien, me gritó que le estaba complicando la vida y que yo buscaba llamar la atención, hasta que el paramédico le ordenó que se callara. Volví del hospital con más indicaciones y más miedo. Él empezó a tratarme como enemiga, se burlaba de mi llanto, decía que nadie me iba a creer porque yo estaba hormonal, y cada vez que entraba por la puerta mi cuerpo se preparaba para una pelea. Cuando el bebé cumplió 3 semanas, yo estaba en el sofá dándole de comer y él llegó alterado, con los ojos brillosos. Empezó a acusarme de esconderle dinero y de querer quitarle a los niños, dio un paso hacia mí con el brazo levantado y se frenó al ver al bebé en mis brazos. En ese segundo se me acomodó algo por dentro, claridad. Esperé a que saliera otra vez y actué rápido. Metí su ropa en bolsas, saqué sus cosas del baño, dejé todo afuera en el pasillo cerca de la entrada del edificio, llamé a un cerrajero y cambié la cerradura, le mandé un solo mensaje, no vuelvas. Esa noche lloré en silencio por la idea de familia que defendí con los dientes. Al día siguiente pedí ayuda legal y empecé a contar la verdad sin maquillarla. Ahora él manda mensajes intermitentes con disculpas, amenazas y promesas, y yo documento todo y busco que el contacto sea mínimo y seguro, porque mis hijos no pueden crecer normalizando esto. ¿Soy la mala por haberle tirado todas sus cosas afuera bajo la lluvia y cambiar la cerradura sin avisar más? Debería haber esperado a tener un plan más tranquilo,
aunque eso significara seguir expuesta a sus ataques? ¿Estoy exagerando al pensar que su recaída y su infidelidad lo vuelven un riesgo para nuestros hijos, incluso si él promete cambiar? ¿Soy la mala por haberle tirado todas sus cosas afuera bajo la lluvia y cambiar la cerradura sin avisar más? ¿Debería haber esperado a tener un plan más tranquilo, aunque eso significara seguir expuesta a sus ataques? ¿Estoy exagerando al pensar que su recaída y su infidelidad lo vuelven un riesgo para nuestros hijos, incluso si él promete cambiar? Respuesta 1. NTA, cambiaste la cerradura porque te sentiste en peligro, punto. Él eligió engañarte, recaer y maltratarte cuando estabas vulnerable. Tus hijos necesitan una mamá viva y estable, no una casa donde caminan sobre cáscaras. Respuesta 2. NTA, lo de las escaleras y la hemorragia me dejó helado. Eso no es torpeza, es negligencia y abuso. Documenta todo, busca apoyo legal y no negocies sola con alguien que te insulta cuando estás sangrando. Respuesta 3. ¿ESH? No, NTA, tirar cosas afuera suena dramático, pero honestamente fue la manera de cortar el ciclo. Protegiste a tu bebé en el momento exacto. Mi peor error empezó con una simple pausa. Le dije que solo necesitábamos un descanso. En realidad, yo solo estaba buscando una salida sin admitirlo. Ella era mi mejor amiga en el mundo, incluso antes de ser mi pareja. Tenía esa clase de alegría rara, se ponía a bailar mientras corríamos solo para verme intentar seguirle el paso y luego reírse de sí misma como si el mundo no pesara nada. En cualquier reunión, sin esfuerzo, hacía sentir a cada persona como si fuera la única en el cuarto. Sí, tenía defectos como todos, pero si tuviera que resumirla en una palabra, sería esa, alegría, sin adornos. Y aún así, en un punto difícil de una relación que por lo demás era hermosa, yo decidí que era momento de pedir un descanso. No lo hice con lágrimas ni con una conversación madura, lo hice frío, práctico, como si estuviera cancelando un plan y no tocando el corazón de alguien. Podría culpar a mi depresión, a su depresión, a mi ansiedad, a su ansiedad, a las semanas pesadas y las discusiones tontas que se nos acumularon. Pero si soy honesto, fue cobardía, no sabía decir lo que me pasaba, no sabía pedir espacio sin destruir, entonces tomé el atajo. Al día siguiente me fui con unos amigos a una ciudad cercana, de esas donde nadie te conoce y te sientes impune. Bebimos como si el ruido del bar pudiera tapar lo que yo acababa de hacer, y en mi cabeza repetía que un descanso era un permiso, una zona gris que me convenía. Esa noche terminé acostándome con una compañera del trabajo, justo la persona que a mi ex le daba mala espina. Ella me lo había dicho antes, sin escenas, solo con esa intuición que a veces tienen las personas que te conocen demasiado bien, y yo me hice el ofendido como si fuera injusto que dudara. En el momento se sintió como algo eléctrico, liberador, casi como si mi relación anterior me hubiera estado frenando de una vida más grande y yo por fin estuviera arrancando. Me conté esa historia con entusiasmo, porque era más fácil que admitir que estaba buscando anestesia. Eso siguió durante un par de meses, entre mensajes a escondidas, salidas improvisadas y la falsa adrenalina de lo prohibido. Era divertido, sí, pero también era hueco, había risas, pero no había hogar, y cada vez que volvía a mi departamento el silencio me caía encima. Lo peor es que, en medio de todo, mi ex y yo empezamos a hablar otra vez. Primero fueron mensajes casuales, luego llamadas, luego vernos para un café, y de pronto estábamos riéndonos como antes, caminando sin prisa, como si el tiempo solo hubiera estado esperando a que dejáramos de ser orgullosos. Recuerdo manejar hacia su edificio con el corazón cantando, literal, como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Mis zapatos se sentían ligeros subiendo las escaleras y yo pensaba, esto es lo que quiero, haría lo que fuera para no perderlo. Y aquí viene la parte más vergonzosa, lo que fuera incluyó mentirle en la cara. Una y otra vez. Mentiras pequeñas al principio, luego historias completas, luego indignación actuada, y cuando ella dudaba yo le decía que estaba imaginando cosas, que estaba paranoica, que porque no podía confiar en mí. La verdad es que ella lo sabía. Tal vez no con pruebas inmediatas, tal vez no con cada detalle, pero lo sabía en el cuerpo, en las pausas largas, en cómo revisaba mi cara cuando hablaba, en cómo se le apagaba la mirada por un segundo y luego intentaba sonreír para no pelear. Eso la fue carcomiendo durante meses, y yo vi ese desgaste en tiempo real y aún así seguí.
Me convencí de que si no se enteraba, yo la estaba protegiendo, como si ocultar una bomba fuera lo mismo que desactivarla, como si el amor pudiera sostenerse sobre manipulación. Hasta que un día me confrontó con algo concreto, algo que ya no se podía explicar con excusas. No fui capaz de confesar por voluntad propia, tuve que estar acorralado para decir la verdad, y cuando salió, no sonó a liberación, sonó a traición con eco. No gritó como en las películas. Se le quebró la voz, se le cerró la garganta y lo que más me dolió fue ver cómo se le endureció la piel, como si en ese instante se pusiera una armadura que antes no necesitaba. La alegría siguió existiendo, pero con una reserva nueva, como un freno invisible. Antes se perdía por la ciudad solo para ver flores, para mojarse con la lluvia por gusto, para hablar con desconocidos porque le parecía bonito. Después de mí, cada cosa venía con una pregunta, ¿y si me vuelven a mentir? ¿Y si soy tonta otra vez? ¿Y si confiar es un error? Yo no solo rompí una relación, rompí algo frágil y precioso en la persona que más decía amar. Y lo peor es que me convertí en un recordatorio constante, mi cara era el nombre de su dolor, así que incluso cuando intentábamos estar bien, mi presencia tenía filo. Han pasado años. Ella parece estar bien, o al menos funcional, y de vez en cuando hablamos por mensajes, un saludo en cumpleaños, un comentario por alguna noticia, como dos personas que se conocieron en otra vida. No hay reproches diarios, solo distancia, y me lo merezco. Yo sigo cargando el peso. Cada mañana, al voltear en mi cuarto, veo un objeto peligroso que antes estaba ahí por costumbre y ahora me asusta por lo que me recuerda. No voy a entrar en detalles, pero sí diré esto: si te sientes como yo me he sentido, busca ayuda y habla con alguien hoy, porque la culpa se convierte en un cuarto sin aire. Escribo esto como un rant de autocompasión, sí, pero también como advertencia. Habla con la gente que amas, incluso si te da miedo, incluso si crees que lo arruinarás, y sobre todo, no mientas pensando que estás evitando dolor, porque lo único que haces es fermentarlo hasta que explota. Ojalá ella encuentre a alguien que la trate como se merece, con honestidad total, y ojalá un día vuelva a reírse sin mirar por encima del hombro. Si pudiera cambiar una sola cosa, no sería la noche en esa ciudad, sería mi cobardía de no decir la verdad cuando todavía existía una chance de sanar. ¿Soy el malo por haber pedido un descanso solo para escaparme y luego actuar como si nada? ¿El daño que le hice se puede reparar alguna vez o lo mejor es desaparecer de su vida? ¿Cómo se asume responsabilidad sin convertirlo en otra forma de manipulación? Respuesta 1. Sí, fuiste el malo, pero al menos lo estás nombrando sin excusas. Si de verdad te importa, deja de buscar consuelo de ella y busca terapia, tu culpa no es su trabajo. Respuesta 2. Lo más fuerte de todo es el gaslighting. No fue solo engaño, fue hacerla dudar de su realidad. Aprende a vivir con las consecuencias y no uses tu arrepentimiento para reabrirle la herida. Respuesta 3. Si todavía tienes un objeto peligroso a mano y pensamientos oscuros, por favor aléjalo y dile a alguien cercano hoy mismo. Puedes reconstruirte sin lastimar a nadie más, pero necesitas apoyo real, no castigo eterno. Si te gustaron esas historias, suscríbete.